Paz a vos, amada iglesia, en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, compañeros que nos acompañan por medio de las redes sociales, nos sentimos agradecidos, nos sentimos contentos que en esta rica mañana nos acompañe, donde hemos de compartir la palabra de nuestro Dios, donde llegaremos a su casa, donde llegaremos a su corazón, hablando nuevamente de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y donde estamos hablando de la doctrina de la Iglesia de Dios Séptimo Día, donde cada palabra, donde cada mensaje está basada en la palabra de nuestro Dios y donde realmente deseamos que su vida espiritual sea enriquecida por medio de la palabra de nuestro Dios. Y recordamos que estamos estudiando los puntos doctrinales de la Iglesia de Dios Séptimo Día, donde cada uno de ellos nos trae una enseñanza, cada uno de nosotros en relación a la palabra de nuestro Dios. Y nuestro cuadernito de escuela sabática lleva por título En esto creemos, donde tenemos la parte número 2 y tenemos en esta rica mañana una lección muy hermosa que nos habla sobre participación en la guerra. Así que vamos a ver el concepto bíblico donde ahora cada uno de nosotros vamos a entender y vamos a escudriñar lo que la palabra de nuestro Dios nos dice en relación a la participación en las guerras. Así como a cada lección, estamos en la lección número 5, como cada lección tenemos una declaración de fe donde mencionamos exactamente lo que la Iglesia de Dios cree en referencia a la participación en la guerra. Así que vamos a leer nuestra declaración y mire lo que dice la declaración de la Iglesia de Dios Séptimo. Dice, los cristianos son llamados a la santidad. Yo creo que desde la antigüedad nos damos cuenta que nuestro Dios deseaba que su pueblo fuera un pueblo santo. De la misma manera, los cristianos hoy en día somos llamados a la santidad en pensamiento, en palabra y en acción. Y dice, y expresar su fe en Cristo a través de su devoción a Dios e intención santa con otros. Así que ese debe ser el pensamiento de nosotros, de siempre adorar a nuestro Dios, de vivir en santidad, en nuestro pensamiento, en nuestras palabras, en nuestras acciones, donde quiera que andemos nosotros como cristianos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro pensamiento tiene que ser limpio, nuestras acciones tienen que ser buenas ante la presencia de nuestro Dios. Así que en esta mañana lo que nuestra declaración dice, los cristianos son llamados a la santidad en el pensamiento, en la palabra, en la acción y expresar su fe en Cristo a través de su devoción a Dios en interacción santa con otros. Así que cuando platicamos con los demás tenemos que platicar en santidad y quiero que sepan que cuando llega nuestro Señor Jesucristo nos da ese momento de paz, de tranquilidad que desea tanto para nosotros como para todo el mundo. Dice, no como una causa de redención, los creyentes deben ver la participación en la guerra como algo contrario al llamado humanitario del cristiano. Nuestro Dios no nos ha llamado a que andemos en guerra, nuestro Dios nos ha llamado a la paz, a que amemos nuestros enemigos, a que cuidemos de ello, a que oremos por ello. Así que cuando una persona va hacia la guerra, quiero que sepan que es algo que de una manera a nuestro Dios como cristianos que somos debemos de estar buscando la paz, la tranquilidad. Y vamos a ver el mensaje que nuestro Señor Jesucristo, cuando viene aquí a la tierra, da a cada uno de nosotros que hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él nos da el ejemplo de ser una persona que busca la paz, la tranquilidad y cómo también orar por las personas que nos rodean. Y vamos a ver la palabra de nuestro Dios, porque yo creo que sin la palabra de nuestro Dios no podemos contestar a esta pregunta si los cristianos deben de participar en la guerra o no. Y vamos al libro de Mateo, vamos a ver la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, donde se basa el Antiguo Testamento, donde ahora trae el concepto sobre la paz, la tranquilidad. Y fíjense bien lo que dice el libro de Mateo. Vamos a ver libro de Mateo capítulo 5 y vamos a leer del 38 en adelante. Y recordemos que nuestro título es participación en la guerra, si los cristianos deben de participar en las guerras o no. Y mire lo que dice el Evangelio de Mateo por medio de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza que nos da. Y vamos a relacionar de una manera el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y quiero que sepan
que la mayoría del tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo habló, relacionó el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Algo maravilloso que nos ayuda a nuestras vidas a entender el propósito del Antiguo Testamento y también entender que cuando llega nuestro Señor Jesucristo, que quiere para su pueblo, para estos cristianos que ahora vamos a ser esos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Y mire el 38. Mateo 5:38. Oíste que fue dicho. Nuevamente se va al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Así que inmediatamente nuestro Señor Jesucristo ubica aquí a sus discípulos a decirles, oíste que fue dicho, dice, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, aquí viene algo que nuestro Señor Jesucristo ahora quiere enseñarles a sus discípulos. Oyeron que allá en la ley del Antiguo Testamento se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero ahora yo les traigo algo nuevo, un concepto que quiero que entiendan. Y fíjense bien lo que dice el 39, donde nuestro Señor Jesucristo empieza a guiar a sus discípulos. Dice, pero yo os digo, dice, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Así que ahora nuestro Señor Jesucristo empieza a enseñar un concepto muy diferente. Dice el 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Si nuestro Señor Jesucristo está estableciendo su reino aquí de tal manera que ahora le está diciendo a sus discípulos que es un reino de paz, no de pleito, sino ahora es un reino que nuestro Señor Jesucristo desea que el hombre, que el cristiano, que el apóstol inmediatamente empiece a buscar la paz con los demás. El Antiguo Testamento nos decía algo poquito más diferente, donde decía ojo por ojo, diente por diente. Ahora nuestro Señor Jesucristo dice, no, si alguien te quiere hacer daño, te quiere hacer mal, dice, si te golpea en tu mejilla derecha, dice, vuelve también la otra. Así que es un concepto muy diferente, mas sin embargo vemos que ahora nuestro Señor Jesucristo está mencionando, está diciendo que su reino es un reino de paz y un reino de tranquilidad, recordando nuestro título, participación en las guerras. Ahora veamos el 41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Y estamos viendo ahora lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Si alguien dice, te lleva por una milla, dice tú da la otra, da dos. Dice el 42, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si estamos viendo ahora lo que nuestro Señor Jesucristo le está enseñando a sus discípulos, que si alguien te pide una milla, que tú le des dos, y que si alguien te pide, dice, dale. Así que es un concepto donde ahora nuestro Señor Jesucristo está invitando a aquellos apóstoles a que vivan un reinado de paz, un reinado de tranquilidad. Y por eso a nuestro Señor Jesucristo se le llama desde el Antiguo Testamento el príncipe de paz. Mira lo que dice el 43. Oíste que fue dicho. Nuevamente se va al Antiguo Testamento. Miren, ustedes oyeron que fue dicho antes, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, este es el concepto del Antiguo Testamento. Dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero hoy llega la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora empieza a decir, dice, pero yo os digo. Si vemos ahora lo que nuestro Señor Jesucristo viene agregando ahora para que vivamos un reino de paz, de tranquilidad, porque a nuestro Señor Jesucristo no le gustan las guerras. Sin embargo, quiere que el hombre que ha sido nacido de nuevo, que ha sido transformado, quiere que sea un hombre que busca la paz, la tranquilidad, y no anda buscando en las guerras, no anda participando de las guerras, sino que ahora el Señor Jesucristo dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen. Quiero que sepan que este concepto no es un concepto fácil, porque aquí la palabra de nuestro Dios nos dice, pero yo os digo, amen a vuestros enemigos. Y es algo difícil, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que tenemos que amar a nuestros enemigos. Entonces con este concepto nos damos cuenta que el Señor no quiere que el hombre, que el cristiano participe de las guerras. ¿Por qué? Porque en lugar de maldecir al enemigo, dice bendecir a los que os maldicen. Ese es el concepto que nuestro Señor Jesucristo nos enseña
en el Nuevo Testamento. Pero yo os digo, dice, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Dice, oren por ellos. ¿Saben que los andan persiguiendo, les andan haciendo mal? Mas sin embargo, yo les digo algo maravilloso, porque mi reino es de paz, de tranquilidad. Yo quiero que oren por los que os ultrajan y también por los que persiguen. Así que inmediatamente aquí nuestro Señor Jesucristo, quiero que sepan que está hablando también a futuro, donde sabe que aquel varón Saulo de Tarso persigue a los cristianos. Está diciendo, va a llegar un tiempo donde van a ser perseguidos, pero hay algo que quiero que entiendan, que oren por este tipo de personas para que también vengan al conocimiento de la verdad. Y ahora veamos ahí el 45, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Así que si tú quieres ser un hijo de vuestro Padre que está en el cielo, si yo quiero ser un hijo de vuestro Padre que está en el cielo, nos está diciendo que tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por ellos. Si te golpean en una mejilla, dice, pon la otra. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo busca, un reino de paz, de tranquilidad, que el mundo vea la diferencia que hay en el cristiano, la diferencia que hay en la persona que ha nacido conforme a la palabra de nuestro Dios. Yo deseo en esta rica mañana, en verdad, que pensemos y veamos si somos personas que realmente buscamos la paz, la tranquilidad y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando el cristiano participa de la guerra, se va a encontrar a cargar armas, a dispararle a otras personas y quitar la vida de alguien, cuando nuestro Señor Jesucristo, Él vino a buscar la paz para con cada uno de nosotros. Sigue diciendo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dice que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así que Él nos está dando el ejemplo. Yo creo que como Dios bien podía decir, no va a salir el sol para los injustos, no va a llover para los injustos, mas sin embargo, Él nos da el ejemplo de que Él da que salga el sol tanto para justos e injustos. Y dice el 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas tendréis? Dice, ¿cómo puedes amar nomás a los que te aman? Dice, quiero que vayas la milla extra, donde vas a amar a aquellos que te aborrecen. Dice, porque si amas a los que te aman, dice, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Entre ellos se quieren, se aman, pero cuando se trata de amar al prójimo, de amar al enemigo, dice, allí es donde te das cuenta que has nacido de nuevo y que amas a todo el mundo, y oramos por ello. Mire lo que dice el 47. Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? Yo creo que muchas de las veces nos acercamos al templo, estamos en el templo y vamos y saludamos al pariente, pero eso lo puede hacer cualquier persona. Dice, ¿sabes qué? Saluda a aquellos que están más allá de estar enfrente de ti. Y dice, y saludas, dice, a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Dice, ¿no hacen también así los gentiles? Entre ellos se saludan, se dan un abrazo, mas sin embargo tenemos que ir hasta allá a amar a nuestros enemigos. Y nuevamente, cuando nos vamos al servicio militar, nos enlistamos, que es una ley terrenal que tenemos que obedecer, pero ya cuando tomamos armas, cuando vamos a pelear contra a personas de otras naciones, recordemos que todos somos creación de nuestro Dios, y cuando empezamos a matar, quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios en sus mandamientos dice, no matarás. Así que pensemos en ello. Dice el 48, ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos hace la invitación a ese reino de paz, de tranquilidad, que busquemos la perfección, que amemos al enemigo, y de esa manera dice, tenemos ahora esa imagen de nuestro Dios. Dice, ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién nos da el ejemplo? Nuestro Padre Celestial. Así que nos da la invitación, a nuestro Dios nos da el ejemplo de que el sol sale para buenos y para malos. De tal manera también cada uno de nosotros amemos al enemigo y amemos también al amigo. Y eso es lo que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros. Ahora, tenemos una serie de preguntas en la primera parte de nuestro cuadernito, y vamos a contestarla en relación a lo que hemos decidido. Primeramente dice, ¿cómo enmienda Jesús la ley del Antiguo Testamento sobre
la represalia. Así que, ¿cómo la enmienda? ¿Qué agrega más nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nos ayuda ahora a nuestros tiempos? Y quiero que sepan, primeramente se va al Antiguo Testamento, nos da el verso 38 y 39. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora, ¿cómo nuestro Señor Jesucristo enmienda esto? Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiciere, que dice que te hiriere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Así que aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo nos está dando el ejemplo, nos ayuda, nos da ahora su palabra diciendo que si alguien nos hace daño, dice, si te golpea en la mejilla derecha, dice, pon la otra. ¿Por qué? Porque el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino de paz y de tranquilidad. Así que quiero que pensemos en esto, porque muchas de las veces reaccionamos inmediatamente muy fuerte el que me la hizo, me la paga. Inmediatamente queremos irnos al Antiguo Testamento de ojo por ojo y diente por diente, pero llega nuestro Señor Jesucristo, enmienda su palabra ahora y dice, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Volvemos una vez más, nuestro Señor Jesucristo, cuando viene, recordemos que es el príncipe de paz, viene a establecer su reino, pero que su reino sea un reino de paz y no de violencia. El Señor no le gustan las guerras, el Señor no le gusta que el hombre tome armas para destruir al mismo hombre. ¿Por qué? Porque somos la creación de nuestro Dios. Dice la otra pregunta nuevamente, ahora el verso 43 y 44, dice, ¿cuál es la ley de Cristo respecto a nuestros enemigos? Vamos a ver ahora la ley que nuestro Señor Jesucristo establece para cada cristiano, para cada hombre que busca ahora servir a nuestro Dios. Y fíjense bien lo que Dios busca ahora de cada uno de nosotros. Oíste que fue dicho, nuevamente se va al Antiguo Testamento. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Esa era la ley en el Antiguo Testamento, ley mosaica. Ahora llega el 44, pero yo les digo, amar a vuestros enemigos. Donde llega aquí, donde nuestro Señor Jesucristo establece su ley, dice respecto a nuestros enemigos. ¿Qué tenemos que hacer ahora con nuestros enemigos? Amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Si estamos viendo aquí la ley que pone nuestro Señor Jesucristo, donde ahora le dice al cristiano, al que ha sido lavado con la sangre del cordero, donde ahora le dice, si antes decía, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo, ahora te digo que tienes que amar a vuestros enemigos. Nuevamente, cuando una nación va a pelear con otra nación, son enemigos, mas la palabra de nuestro Dios nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, aún orar por ello. ¿Por qué tenemos guerras? Por los pleitos que hay entre las naciones, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios busca la paz, busca la tranquilidad y nos dice que oremos por nuestros enemigos. Ahora veamos el 45, dice, ¿quién es el modelo para tal comportamiento? ¿Quién es el modelo? ¿Quién es el que nos enseña a amar a nuestros enemigos? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Estoy leyendo el verso 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Quién es ese modelo? ¿Quién es ese ejemplo? Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos a nuestro Dios, y el modelo que ellos nos dan primeramente es que el Padre Celestial no paga con mal, mas sin embargo dice que hace que el sol salga para buenos y para malos, para justos e injustos. Hace llover sobre la tierra para injustos e injustos. Y dice el 48, ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La invitación, el modelo, nuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Qué desea de su pueblo? Que sea un pueblo santo, que sea un pueblo singular, que sea un pueblo que se aparta de lo malo y que busca la perfección. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora tenemos ahí en nuestro cuaderno de escuela sabática algunos comentarios y también en nuestro libro de En esto creemos. Y vamos a leer algunos de los párrafos que aparecen tanto en el cuaderno de la escuela sabática como en el libro de En esto creemos. Y la primera, la doctrina de no
participar en el combate militar se encuentra mayormente en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en su pacto nuevo. Así que esto lo vemos en el Nuevo Testamento con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y también lo vemos en las enseñanzas de sus apóstoles, donde nuestro Señor Jesucristo les enseña a ver que no debe el hombre cristiano andar o participar en las guerras. Dice, a diferencia de la mayoría de las enseñanzas de la iglesia, dice, esta difícil de encontrar en el Antiguo Testamento. Así que esto no lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento nos dimos cuenta que el pueblo de Israel tenía guerras y más guerras. Y mira el otro párrafo, dice, grande parte de la historia de la nación de Israel está caracterizada por sus guerras. Yo creo que vemos desde el principio de la palabra de nuestro Dios, donde el pueblo de Israel anduvo en guerras y nuestro Señor Jesucristo estuvo con ellos y dice, grande parte de la historia de la nación de Israel está caracterizada por guerras, tanto de conquista como de defensa, en donde cientos de millares murieron. Así que lo vemos que en tal guerra del Antiguo Testamento, vemos que cada vez que el pueblo de Israel pelea, tiene guerras, miles y miles o millares de millares mueren en estas guerras, tanto de Israel como de sus enemigos. Aún el piadoso rey David fue un hombre sangrentino de guerras. Así que lo vemos que la palabra de nuestro Dios, aquel rey David que era conforme al corazón de nuestro Dios, lo vemos también que es un hombre que derramó a sangre a consecuencia de aquellas guerras. Dice, y muchos salmos reflejan su deseo de venganza sobre sus amigos, sus enemigos. Así que vemos los salmos donde habla, donde quiere venganza sobre sus enemigos, donde nuevamente tenemos aquí a David que nos escribe esto. Dice, sin embargo, no debemos pensar en todas estas acciones militares como violaciones de mandamientos de no matar o asesinar, ya que la nación estaba convencida de que estas guerras tenían la aprobación divina. Así que en el Antiguo Testamento se tenía la mentalidad de que esas guerras eran aprobación de nuestro Dios. Llega nuestro Señor Jesucristo y nos enseña ahora el nuevo propósito para con cada uno de nosotros. Dice, el verdadero carácter del Dios de Israel se dio a conocer más en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Llega nuestro Señor Jesucristo y nos enseña algo maravilloso a seguir para que el hombre sea perfecto conforme a la palabra de nuestro Dios. Dice, Él vino para vivir y para enseñar una mejor manera de ver a los enemigos. Fíjense bien a qué vino nuestro Señor Jesucristo, a que viéramos una manera total diferente cómo se mira a los enemigos. Y sigue diciendo, amándolos y poniendo a la otra mejilla. Jesús practicó lo que predicó durante las circunstancias más difíciles y dolorosas. Y yo creo, sabemos cuáles son esas circunstancias cuando está ante los soldados romanos que escupen su rostro, a que lo golpean, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios nos dice como cordero fue llevado al matadero. Así que vemos que nuestro Señor Jesucristo, teniendo todo el poder de poder destruir a todas esas personas, sin embargo, Él decidió callar porque se ganaba a mucho más. Y ahorita vamos a ver qué es lo que ganó nuestro Señor Jesucristo siendo un personaje de paz. Y dice, Él sufrió por la justicia, perdonó a sus enemigos. Y yo creo que nos recordamos ahí en la cruz, perdónales porque no saben lo que hacen. Así que nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de no guerras, sino de buscar la paz con todos los hombres. Dice, Él sufrió por la justicia, perdonó a sus enemigos, dice, y se rehusó vengarse, dejando la venganza a nuestro Dios. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que dejar. La venganza no nos pertenece a nosotros, le pertenece a nuestro Dios. Y recordemos que nuestro Dios nos dio el ejemplo, tanto dejando que el sol salga para buenos y para malos, así que la venganza le pertenece a nuestro Dios. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él eligió el camino de la cruz, su misión y el sufrimiento. Así que vemos a nuestro Señor Jesucristo, va rumbo al Calvario cargando aquella cruz,
un personaje, nuestro Señor Jesucristo, que nos amó, que nos quiere y que fue hasta el Calvario para rescatar a nuestra vida, aún sufriendo, amando al enemigo, porque quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo aún murió por el pecador, por el enemigo. ¿Para qué? Para que pudiera tener la vida eterna. Dice, rechazó las formas del desafío, dominio y la conquista militar. Así que inmediatamente podemos decir que nuestro Señor Jesucristo tenía el poder para destruir, para acabar con todos. Y todas, si recordamos cuando aquel Pedro saca aquella espada y corta la oreja de aquel soldado romano, le dice a Pedro, ¿sabes qué? Guarda la espada porque mi reino, dice, es un reino de paz. Bien podría yo decirle a mi padre que destruyera a todos, mas sin embargo es un reino de paz, de tranquilidad, el de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, debido a que Jesús escogió este tipo de vida y aceptó esta muerte. Así que tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él aceptó ir al Calvario, todo golpeado, maltratado, pero rescatando la vida de cada uno de nosotros. Nos dio el ejemplo de poder amar a nuestros enemigos. Dice, nosotros somos sanados eternamente. ¿Por qué somos sanados? Porque Él rescató nuestras vidas allá en el Calvario. Dice, piense en esto. Cristo logró más por la humanidad mediante la sumisión y la muerte en la cruz. Él fue hasta la cruz, murió por cada uno de nosotros y ganó. ¿Qué fue lo que ganó? Que cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de entrar a la vida eterna por medio de esa sangre que fue derramada y que dice la palabra de nuestro Dios, carísimo, fuimos comprados con un precio muy alto con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la pregunta es, ¿debe el cristiano participar en las guerras? Claro que no. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo y sigue diciendo, dice, Cristo logró más por la humanidad mediante la sumisión y la muerte en la cruz que lo que jamás se haya logrado con todas las guerras que Israel y todas las otras naciones han peleado. Y lo hemos visto, pleitos a muertes, mas sin embargo, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo ha ganado tanto que aún sigue ganando almas para el reino de nuestro Dios. Sigue diciendo, en los reinos humanos, hombres y mujeres pelean sus guerras para resolver disputas. Yo creo que ese es uno de los propósitos de la guerra, que quieran resolver algunas disputas, mas sin embargo dice, pero pocas se resuelven de forma permanente. Así que hay una guerra, mueren miles de gentes. Ahorita tenemos la guerra de Rusia con Ucrania, personas que mueren, se destruye a la naturaleza, se destruyen a todo lo que el hombre ha hecho a consecuencia de las guerras. Y sigue diciendo, la historia prueba que la humanidad no ha conocido el camino de la paz. Nos hemos dado cuenta a través de estas guerras que hay, que no se busca la paz, sino se busca el poder, se busca la conquista, y de tal manera, nuevamente hablando de Rusia y Ucrania, que tenemos esta guerra, yo creo que nos damos cuenta cuántos niños mueren, cuántos ancianos mueren, cuántos soldados quedan hasta traumados a consecuencia de todo lo que están viviendo. Así que tenemos que ver esto, que no ganamos nada con las guerras. Ahora el cristiano, el hijo de Dios, ir al combate, también quiero que sepan que es algo que nuestro Dios busca, no la guerra, sino la paz. Ahora sigue diciendo, la historia prueba que la humanidad no ha conocido el camino de la paz. En el reino de Dios no es por poder ni por fuerza que logramos un progreso duradero, sino solo por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es el que da la paz, es la tranquilidad, tanto a los hombres como a las mujeres que toman el mandato de seguir a Cristo seriamente. Así que nosotros nos hemos comprometido con nuestro Dios, de que buscamos la paz, de que sabemos que es un reino de paz, de tranquilidad, que tenemos que amar al prójimo y que no es de nosotros andar participando en las guerras. Ahora dice, la pregunta se repite ahora para con cada uno de nosotros. ¿Qué significa ser discípulo de aquel que ganó la victoria más grande del mundo mediante el sufrimiento, la muerte y la resurrección? ¿Qué significa para nosotros? Yo creo que nos da el ejemplo
que sufrió, mas sin embargo ganó primeramente a tener esa gloria que tenía antes con nuestro Dios y que ganó ahora que las personas le aceptan, se acercan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que es de suma importancia, quizá a lo mejor sufrimos a consecuencia de ello, pero nuestro Señor Jesucristo dice: el que quiere seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tomar la cruz de nuestro Señor Jesucristo es el sufrimiento, el dolor, mas sin embargo tenemos una esperanza que nuestro Señor Jesucristo tiene para con cada uno de nosotros. Los cristianos deberían estar dispuestos a sufrir y morir con su Señor. Eso es lo que deberíamos de estar dispuestos nosotros a morir aún, como lo hicieron los apóstoles. Yo creo que si leemos la historia de cada apóstol, nos damos cuenta que murió y sufrió a consecuencia de llevar el evangelio a las naciones. Ahora nos toca a cada uno de nosotros también sufrir por llevar la palabra de nuestro Dios. En lugar de vivir por la espada que dice: el poder lo puede todo. Así que el Señor no desea que nosotros andemos con espadas, con armas, sino el Señor desea ahora que usemos la palabra de nuestro Dios para conquistar personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos textos de la palabra de nuestro Dios que nos ayudan al respecto de la perspectiva de servir en el combate militar. Y primeramente vamos a ver al libro de Mateo 26. Quiero que vayamos allá. Y vamos a ver cómo estos textos abordan la perspectiva cristiana del servicio en el combate militar. Y vamos a ver primeramente Mateo capítulo 26. Vamos a ver qué nos menciona Mateo en su Evangelio, capítulo 26. Y fíjense bien lo que dice. Pero uno de los que estaban con Jesús, y ahorita mencionamos, ¿verdad?, aquel personaje que saca espada, dice: pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote. Y otros evangelios nos dicen que es Pedro donde agarra espada y va y corta a la oreja de aquel soldado y dice, le quitó la oreja. Así que dice el 52. Entonces Jesús le dijo, fíjense bien las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que si hubiera sido otra persona, había aplaudido la obra que hizo Pedro. Mas, sin embargo, aquí vemos lo que le dice nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que tenemos que pensar, que el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino de violencia. No ganaríamos nada con agarrar un arma y matar a otra persona de otra nación. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo nuevamente. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve esa espada a su lugar, porque todo lo que dice, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Mire lo que le está enseñando aquí, la grande enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que desea para con cada uno de nosotros. Inmediatamente le dice, sabes que mi reino no es de guerra, es un reino de paz, así que vuelve esa arma, ponla en su lugar. Y yo creo que nos damos cuenta que es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Vaya, agarra aquella oreja y se la pone a aquel soldado y nuevamente ocurre un milagro en la vida de esta persona. Y le dice nuestro Señor Jesucristo, dice, los que tomen espada a espada perecerán. Le está diciendo a Pedro, sabes que tú como tomaste espada, a espada debe de morir, mas sin embargo te estoy diciendo que mi reino no es de violencia. ¿Y dónde lo vemos? En Génesis 9:6 dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así que cada uno de nosotros somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Tenemos otro texto, vamos al libro de Juan. Y recordemos que cómo abordan estos textos la perspectiva cristiana de servir en el combate militar. Vamos a Juan 18:36. Dice la palabra de nuestro Dios. Difícil concepto de entender, pero yo creo que hemos nacido de nuevo y a consecuencia de ello entendemos este concepto. Dice 18:36. Respondió Jesús,
Mi reino no es de este mundo. Yo creo que tenemos que entender esto, hermanos. Nuestro reino que vivimos se rige por presidentes, por reyes y muchos de ellos son corruptos, mas sin embargo el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino que no tiene violencia, un reino de paz. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, ¿saben qué? Hay algo muy poderoso. Mi reino es un reino de paz, de tranquilidad. No se rige como se rige los reinos del mundo. Dice, si fuera así, dice, mis seguidores inmediatamente pelearían contra los judíos, dice, para que no fuera entregado. Ahora veamos el libro de Romanos. Romanos 12, 17 al 21. Y vamos a ver dónde pensamos que Pablo aprendió esta palabra, ¿verdad? Dice el 17, Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal. Nuevamente aquí nos enseña ahora Pablo a entender que no le paguemos a alguien mal por mal, sino que amemos a nuestro enemigo. ¿De quién entendería este concepto aquí Pablo? Quiero que sepan que él se dio cuenta que este concepto lo enseñó nuestro Señor Jesucristo de no pagar mal por mal. Bien, podía haber dicho, ¿saben qué? La ley dice ojo por ojo, diente por diente, pero ahora tenemos el concepto que nos da Pablo. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Nuevamente, procuren lo bueno ante todos los hombres, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Si estamos viendo que es lo que desea la palabra de nuestro Dios ahora por medio de Pablo, que busquemos la paz. Y dice la palabra de nuestro Dios que sin paz no podemos agradar a nuestro Dios también. Así que seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si recordamos el texto clave que teníamos al principio, donde nos habla que el Señor es el de la venganza, no cada uno de nosotros, sino que busquemos la paz, la tranquilidad, dice el 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Dice, pues haciendo esto, asco de fuego amontonará sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien, uh, sino vence el mal haciendo el bien. Así que nuevamente aquí nos está enseñando el concepto que nos enseña Pablo, de dónde lo aprendió, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros aprendemos de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, aprendemos de las enseñanzas de los apóstoles, aprendemos también de las enseñanzas ahora de Pablo, donde dice, que no le paguemos mal a la gente, ¿sí? Ahora veamos segunda a los Corintios. También Pablo nos habla el concepto que tiene en referencia de la participación en las guerras. Dice 2 Corintios 10, 3 y 4. ¿Qué armas nos dice Pablo que debemos de tener? No armas de un rifle o de misiles, sino ahora dice segunda de los Corintios 10, 3 y 4, dice, pues aunque andamos en la carne, porque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne ya no nos gobierna, sino su Santo Espíritu que vive dentro de nosotros. Y es por ello que no participamos en las guerras. ¿Por qué? Porque nosotros somos morada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo desea que el hombre viva en paz, en tranquilidad. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, dice la palabra de nuestro Dios, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que ahora tenemos la palabra de nuestro Dios que destruye al enemigo, que destruye a los espíritus malos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero no andamos allá tomando armas para destruir a otras personas. Veamos el último texto que tenemos también ahí en la palabra de nuestro Dios, Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago 4:1.
Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Yo creo que sabemos cuál es la razón por qué vienen las guerras. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. El poder, donde un gobierno quiere tener más poder que otro, donde hay envidia, donde hay coraje, donde quieren destruirse, donde no se entienden, donde no piensan en la humanidad, sino empiezan a destruirse. Así que en esta mañana deseo de todo corazón que pienses cuál es el propósito por el cual has sido llamado. ¿Has sido llamado para participar en las guerras o has sido llamado para predicar el evangelio? Esas son las armas que la palabra de nuestro Dios desea que tomemos, la palabra de nuestro Dios. Los cristianos no debemos de participar en las guerras. Los cristianos debemos de buscar la paz, la tranquilidad y orar y amar a nuestros enemigos. Así que yo deseo en esta mañana, en verdad, que hayas entendido el concepto que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo trajo de amar a nuestros enemigos y de esta manera orar por ellos. También te recomiendo en esta mañana que oremos por estos países que están en guerra para que pueda haber paz y tranquilidad. En nuestras oraciones ponemos a todos ellos. En esta rica mañana deseo que el Señor te bendiga a ti y a tu familia.